Amigos de Platiquemos de Medicina, bienvenidos a 2Hunter TV, como cada martes 8 de la noche. Gracias por acompañarnos, gracias por suscribirse y activar la campanita. Muchas gracias. Hoy, de nueva cuenta, ya con el doctor Fidel una vez más. Gracias, Fidel, por estar con nosotros. Aquí estamos. Parece que fue ayer. Así es, parece que fue hace poco. Y hoy te venimos molestando porque queremos conocer acerca de la luxación patelar. Ok. ¿Qué es, para empezar, qué es una luxación patelar? Que parece ser que aqueja a varios propietarios de mascotas. A muchos perritos sobre todo. Bueno, primero vamos a entender la patela. ¿Qué es la patela? La patela es para los pacientes felinos y caninos como la rótula para nosotros. Es un huesito que cubre la articulación de la rodilla. Esa es la patela. Okay. Y esa patela o esa rótula está sujeta por 4 ligamentos. Uno hacia arriba al fémur, uno hacia abajo a la tibia y 2 laterales. Lo que hace que ese huesito, cuando la rodilla se mueve, el hueso queda fijo aquí. O sea, entonces, que no salga de su lugar. Así es. La rodilla hace este movimiento, cuando movemos la pierna, hacemos este movimiento, entonces aquí encima queda la rótula o la patela, ¿sí? Y eso hace que esté cubriendo o cuidando, protegiendo la articulación de la rodilla. ¿Okay? Esa es la patela. Cuando hablamos de una luxación patelar es porque esa patela se mueve y normalmente se mueve hacia un costado o hacia el otro. ¿Okay? Y ahí hablamos de una luxación patelar que genera pues una serie de lesiones en la rodilla, ¿no? Ok. ¿Y por qué se puede generar esta luxación? ¿Algún movimiento brusco del animal puede hacer que se salga de su lugar, o por la edad, un desgaste? Puede ser que a lo mejor en una trauma, en un accidente. Acuérdate que te decía que es la patela que tiene 2 ligamentos, uno arriba, uno abajo y 2 laterales. ¿Sí? Estos por un trauma puede un ligamento lateral romperse, ¿sí? Y al romperse pues obviamente rompe esa estabilidad, así que el ligamento, vamos a decir, medial le llamamos al que está por dentro y lateral al que va por fuera. Vamos a suponer que en un golpe se rompe el ligamento colateral lateral, así se llama. Se rompe y el ligamento medial lo jala. ¿Sí? ¿Qué hace? Pues provoca que se luxe. Entonces puede ser una causa, sí, aunque la realidad es que es muy poco probable que eso suceda. La gran mayoría normalmente se debe a problemas genéticos que en su gran mayoría son hereditarios, obviamente. Hay una malformación en algunos casos en la rodilla, en lo que viene siendo, se llama surco troclear, y en algunos otros casos viene desde de la articulación de la cadera, desde el fémur. Okay. Sí, o sea, haz de cuenta que aquí está, se llama acetábulo, que es donde va la articulación de la cadera, la cabeza del fémur que entra aquí, y esa cabeza del fémur tiene una angulación que va con el fémur propiamente dicho, ¿no? En algunos casos, si esta angulación es inadecuada, el fémur no se alinea de forma correcta. Y la rótula junto con sus ligamentos, además de proteger la rodilla, también sirve como un mecanismo de alineación de la pierna. ¿Sí? Okay. Entonces, si el mecanismo de alineación va para un lado, pero tu pierna por cuestiones de degeneración o de la articulación no trae la angulación correcta y se difiere de la angulación que tiene o de la alineación que marca la patela con sus ligamentos, pues obviamente los ligamentos van a jalar la rótula que se ubica en el surco troclear y esto va a hacer que se luxe. Okay. ¿Sí? Entonces son varios los mecanismos y dependiendo del mecanismo que dé pie a la luxación patelar es el tratamiento. En la gran mayoría, yo te diría que el 90 o 95% normalmente el problema es en la rodilla. ¿Sí? Y pues es vamos a decir que la curación, el tratamiento es quirúrgico, pues normalmente la cirugía que más se realiza, ¿no? Y en esta cirugía, ¿qué es lo que haces? ¿Alinear
si hay un desgaste importante Sí. o hay varios niveles de desgaste y cómo se presenta, o sea, cómo puedo Darte pensar, cuenta. exacto, o sea, de pronto mi perrito pisa chueco, cojea, se va de lado, no sé. La luxación patelar es una enfermedad que la catalogamos por grados. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. ¿Sí? Y acuérdate que es, vamos a decir que el surco troclear es como tener mis nudillos. En el fémur, si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver el fémur así, veríamos que tiene un surco. Este surco así se llama surco troclear. ¿Okay? Y aquí va la patela. Se mueve y la patela se queda ahí fija. Cuando esto se luxa, se va hacia un lado o hacia el otro. ¿Okay? Cuando esto se da, normalmente en lugar de ver un surco como este, ves un surco como este. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que aquí viene el ligamento, pues es difícil que se vaya, pero aquí pues es súper fácil que se luxe. Hay un desgaste de estas crestas del surco troclear, ¿sí? Y facilita que esto se vaya. Cuando es un grado 1, normalmente se luxa y regresa rápido, de inmediato, porque el mecanismo de alineación, los ligamentos, lo regresan a su lugar. ¿Okay? Entonces se mueve y se regresa. En una etapa 1 o en un grado 1 es difícil que como propietario tú puedas determinarlo. Nosotros lo determinamos al momento de la revisión, la palpación y los movimientos. Pero en la actividad es un poco difícil de determinarlo. Cuando es una etapa 2, que es donde ya le cuesta un poco más de trabajo regresar, ¿sí? a su lugar, ahí puede ser que sea más visible. Entonces tú de repente puedes ver que tu perrito va caminando o va corriendo y como que se atora. Así como que levanta la patita, patea y sigue caminando. ¿Qué pasó? Se luxó. Al luxarse, como es un ligamento que está estirado, ¿sí? Si tú quieres doblar la rodilla, te va a generar dolor. Entonces, estiras la rodilla, ¿sí? Pateas y provocas al estirar que se acomode. 1, 2, 3, patean los perritos, se acomoda y siguen caminando normal. ¿Qué es lo que van a ver los propietarios? Eso. ¿Qué te van a decir? Pues que mi perrito de repente cojea, pero de repente se le quita, yo no veo que le duela, lo toco, lo agarro, no se queja, pero sin embargo de repente hay días que lo hace. Pues, duró 1 minuto con la patita levantada, o cogió 3 pasos y se le quitó, no sé qué tenga. Entonces, normalmente puede ser algo como eso, ¿no? Y ya en una etapa 3 y una etapa 4, normalmente ya son lesiones que llevan mucho tiempo, donde el perrito se va acostumbrando a la tolerancia del dolor y de eso, y lo que vas a observar más bien es la forma en la que camina, porque las patitas empiezan a ser chuecas. ¿Sí? Se arquean. Se arquean, porque se llama un efecto de arco. Si tú agarras un arco es un palo recto, que agarras una liga, la pones de un lado y del otro, ¿sí? Y la liga se va a tensar. Al tensarse, el efecto que va a ocasionar sobre este palito es curvarse. ¿Ok? Entonces, es un efecto arco. ¿Qué pasa? Los huesos están así, el ligamento es recto, arriba y abajo. Si el ligamento está por otro lado, el ligamento siempre va a buscar ser recto, así que lo que va a tender a curvarse es el hueso. Es el hueso. El fémur y la tibia. ¿Sí? ¿Okay? Y que es lo que después, ya en una etapa 3 o en un grado 3 o en un grado 4, es lo que terminamos corrigiendo, ¿no? La angulación, la colocación, la profundidad del surco y en algunos casos pues tenemos que cortar hueso para realinear el ligamento. ¿Sí? Es importante cuando ya hay una luxación patelar tratarla lo más temprano para que tengamos que trabajar lo menos posible con los huesos. Es decir, ¿no? con esta intervención vuelves a hacer este surco, porque supongo que al ir pues va como que limando, ¿no? Se profundiza. O sea, haz de cuenta que el surco es ¿okay? Así debería de ser profundo, pero ahora lo tienes así. Ya no es tan profundo. Ya no es tan profundo. Eso, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un corte nosotros le llamamos en rebanada de sandía, en una V invertida. ¿Sí? Hacemos un corte para que caiga ahí el ligamento. Porque aquí hay un cartílago. Quitamos esto y luego hacemos un corte más profundo en la misma dirección,
¿sí? Retiramos el exceso de hueso y el cartílago que quitamos lo volvemos a colocar para que en esta zona siempre exista cartílago. Hace poquito hicimos una cirugía donde esto no lo hicieron, ¿sí? Y en el interior de la rodilla el paciente vino porque no podía caminar. Como no dejaron el cartílago, el interior del hueso cicatrizó y pegó con el tejido que debería de proteger, así que cada que el perrito quería mover, le dolía y nunca pudo, ¿no? Hasta que tuvimos que entrar para corregir eso. ¿Okay? Entonces, sí es súper importante eso, se profundiza, pero tenemos que respetar la parte del cartílago para que no se pegue con el tejido que está en la parte de arriba, donde está precisamente la patela, ¿no? Cuando llegas, se detecta en grado 1, aún así es necesario intervenir. No. Grado 1 y grado 2 no requieren intervención quirúrgica. Entonces, es que no lo corriges. Ahí trabajas con rehabilitación, trabajas con fisioterapia, trabajas con ejercicios de posicionamiento, trabajas con el propietario, a lo mejor con el peso. O sea, hay una serie de mecanismos que vas trabajando para establecer el menor daño posible y que la enfermedad avance lo más lento que se pueda, ¿no? O sea, no es progresivo. Es progresivo. Es progresivo y degenerativo. O sea, sí o sí va a avanzar. El tratamiento preventivo, ¿sí?, es más enfocado a que se presente lo más lejano posible o inclusive no llegue a una etapa 3 o una etapa 4. Ya cuando estamos en una etapa 2, casi etapa 3, pues entonces ya se vuelve necesaria y en muchos casos indispensable la cirugía, ¿no? Porque cuando ya entramos en una etapa 3 tardía o en una etapa 4, podemos hacer la cirugía se va a hacer para corregir la alineación, pero normalmente ya los daños que se generaron en los huesos, esta artrosis ya se queda. Así que podemos hacer la cirugía, alineamos todo, pero el paciente de todos modos va a vivir con medicamentos para el dolor, para la analgesia, porque las lesiones que están ahí ya no las vamos a quitar. Evitamos que siga avanzando, pero el daño ya está hecho. Por eso siempre se recomienda hacerlo en una etapa temprana, antes de que lleguemos a ese proceso. Y evitar la deformación precisamente. Y evitar la deformación, sí, porque ya cuando la rodilla ya no se puede, pues ya no hablamos de una corrección de la luxación patelar, sino ya hablamos de una prótesis de rodilla, donde ya el proceso quirúrgico es más complicado, los costos son más elevados y los procesos de recuperación también son más largos, más costosos y la posibilidad de efectos secundarios son más grandes todavía, ¿no? Ahora bien, nos mencionabas que en las revisiones que se le hacen a los animalitos es cuando se puede detectar. ¿Es factible entonces detectarlo desde las primeras etapas? Pero a edad bien temprana. Hay pacientes que a los 3, 4 meses de edad ya lo presentan. Los detectamos, sí. Hace tiempo hablábamos de las consultas. La importancia de la consulta es esa. La capacidad del buen médico no es del que todo lo sabe, sino del que tiene la capacidad de hacer un análisis exhaustivo y determinar aquí, o sea, esta rodilla no es normal. A lo mejor no soy especialista en ortopedia, no soy especialista en rodillas, pero sí sé que esta rodilla algo tiene. ¿Es una crepitación? Puede ser una crepitación, puede ser un movimiento. La crepitación es cuando ya está rozando hueso con hueso y escuchamos cómo arrastra, ¿no? Ras. ¿Sí? Sin embargo, en etapas muy tempranas va a ser difícil que escuches una crepitación porque la cantidad de cartílago todavía hace que sea suave el movimiento. Pero sí puedes sentir el movimiento. ¿Sí? Inclusive podemos forzarlo. ¿En la rodilla? Sí, inclusive a veces hasta podemos forzarla. Agarramos la patela y la empujamos. No es que la obliguemos a salirse de su lugar, simplemente agarramos y empujamos. ¿Qué tanta facilidad y qué tanta distancia o qué tanta laxitud tiene ese ligamento? Y ahí ya determinamos qué tan posible es o no que pueda desarrollar esta enfermedad, ¿sí? Si vemos que la posibilidad es alta, pues lo programamos para que de cada determinado tiempo venga a una consulta o una revisión ortopédica y determinemos el avance que está teniendo.
Al hacer esta revisión física, ¿no? De primera instancia y que tengas tú el indicio de que pudiera haber ahí esta luxación patelar, ¿mandas a hacer alguna radiografía, algún ultrasonido, algún eco? No sé. Sí. ¿Qué se manda a hacer? Como para estar cierto de que tu sospecha es esa, ¿no? Ok, bueno, mira, el diagnóstico se hace en la revisión. O sea, yo al momento de revisar, yo ya determino, o sea, el diagnóstico es, tiene luxación patelar. Luxación patelar, etapa 2, etapa 3, etapa 4. No necesitamos radiografías para determinar el diagnóstico. Las radiografías se realizan para establecer el daño que hay en el hueso y determinar las opciones quirúrgicas que vamos a realizar y poder explicarle con certeza al propietario, ¿sí?, qué es lo que vamos a hacer y cuánto te va a costar y sobre todo cuál es la expectativa que vas a tener. Si yo te digo que tu paciente tiene una luxación patelar y te digo, esto lo solucionamos con una cirugía, ¿sí?, no hago radiografías porque yo ya hice el diagnóstico. Doctor, ¿para qué quiere rayos X si ya tiene el diagnóstico? Sí, ya, directo. Ahórreme 1,000, 2,000 pesos y váyase directo a la cirugía. Y me voy directo a la cirugía. No vi las radiografías. Y resulta que esa rodilla tiene una osteoartrosis severa, ¿sí? Por más que yo haga la corrección de la luxación patelar, el perrito muy posiblemente siga cojeando. Pero ya no por la luxación. Sin embargo, tu expectativa como tutor sí, es que deje de hacerlo. Es que lo iba a dejar de hacer. Si me hubieras dicho que de todos modos iba a seguir cojeando o iba a seguir teniendo problemas para caminar, me hubieras ahorrado la cirugía. ¿Ok? Para eso son las radiografías. Para determinar realmente cuál es la expectativa. Que esta luxación patelar, yo ya diagnostiqué la luxación patelar. Las radiografías me van a permitir confirmar el diagnóstico, no confirmar el diagnóstico, sino confirmar de dónde viene el origen. ¿El origen es en la rodilla o el origen es en la cadera? Porque si el origen es en la cadera, yo voy a corregir la rodilla, pero al poco tiempo se va a volver a luxar. ¿Sí? Entonces necesito corregir la rodilla y necesito corregir la cadera. Pero además las radiografías me dicen que ese efecto de arco ya se presentó. Entonces el hueso ya no está recto, ahora está así. Entonces necesito corregir la rodilla, a lo mejor necesito corregir la cadera y además necesito esta curva romperla y realinear el hueso. Y eso ya nos lleva a diferentes tratamientos o diferentes opciones quirúrgicas o técnicas quirúrgicas, ¿sí? A lo mejor la tibia, como el ligamento se fue de lado, entonces la tibia ahora, en lugar de estar apuntando aquí, está apuntando así. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que corregir para alinear otra vez este esquema. Si yo corrijo solamente la rodilla, pero no alineo la tibia, el ligamento, acuérdate que está jalando, así que si la tibia está choca, ¿sí?, al jalar va a obligar a que por más corrección que yo haga, esto se va a volver a mover. ¿Sí? Okay. Entonces, las radiografías para eso nos sirven, para establecer la técnica quirúrgica y las opciones para el propietario. Es que entonces y la expectativa. No es opción no hacer la radiografía. No. Yo te diría que es uno de los grandes errores en el resultado de la cirugía, tanto en el resultado de la cirugía en sí, como en el resultado de tu expectativa como propietario. Hay muchos propietarios que inclusive cuando hacemos una cirugía ortopédica, vamos a suponer en este caso una luxación patelar, es radiografía antes, se hace la cirugía y radiografía después. Y a los 30, 40 días, otra radiografía. Y a los 60, 90 días, otra radiografía, ¿no? ¿Para qué? No se las ahorren, porque eso nos va a ir diciendo, la primera es, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cuál es la expectativa? ¿Sí? Si tú sabes desde el principio que vas a corregir el problema, pero que el dolor va a ser permanente, entonces ya como propietario tú determinas si la haces o no la haces. Ya no me voy a meter en si éticamente es correcto que decidas no hacerla. Eso yo creo que será para otro tema. Pero como tutor, tú todavía tienes el derecho de decir, no tiene caso que yo lo opere. ¿Sí?
O sabes que sí, aún a pesar del dolor. Ya después del dolor nos encargamos, pero ahorita ya no quiero que se siga dañando, ¿no? Sí, entonces ya tu expectativa ya está. Después de la cirugía, pues, es importante, porque tú ya sabes cómo quedó, ¿sí? Va a reafirmar tu expectativa y la posibilidad de lo que suceda en el tiempo, con base en el tiempo. Y la siguiente, pues te va a decir que todo va bien, va en orden, entonces, o sabes que, mira, no, estamos teniendo problemas en esto, ¿sí? Mejor lo detectamos a tiempo y hacemos tal o cual procedimiento, ¿no? Okay. Sí, los estudios normalmente están indicados por algo. Claro. Omitirlos siempre nos llevan a un riesgo de que algo no funcione bien. ¿Y el tiempo de recuperación es muy largo o depende de cada individuo, depende de la edad, peso? Depende de cada paciente. He tenido pacientes que los opero hoy y cuando despiertan caminan como si no les hubieras hecho nada, que la verdad es que te diría yo que esta cirugía, que es una cirugía que hacemos regularmente, lo he visto en 2 pacientes en todos estos años, ¿no? No sé, a lo mejor en las últimas 50 cirugías de rodilla he visto 1, ¿sí? Es muy poco. La gran mayoría normalmente empiezan a caminar, empiezan a apoyar la patita a las 24, 48 horas, empiezan a caminar usándola a los 3 días y están usándola bien a las 2 semanas, ¿no? La gran mayoría, el promedio. Ya de ahí hay algunos pacientes que tienen un umbral del dolor muy bajito, o sea, que son muy susceptibles al dolor, que pues sí nos ha llevado a lo mejor hasta 3 meses, 3 meses y medio, el que puedan caminar de manera normal, ¿no? Y existe, obviamente, supongo, existe una fisioterapia, ¿no? Que sí. Tiene que llevar después de esta operación, ¿consistente en qué? Depende mucho, ¿no? Normalmente la fisioterapia la vas a enfocar en un principio en disminuir la inflamación y controlar el dolor. Okay. La siguiente etapa es en mejorar el proceso de cicatrización. La siguiente etapa irá en función a recuperar la movilidad, el rango de movimiento, ¿no? Sí, esa articulación, ¿qué tanto se dobla? O sea, se debería doblar así, pero antes se doblaba así y entonces hoy estamos acá, ¿no? O sea, ¿qué tanto porcentaje de movilidad vamos a recuperar, ¿no? ¿Sí? Y obviamente ya las últimas pues van enfocados al apoyo y la fuerza. Ok, ¿se pierde masa muscular? Sí, toda masa muscular, de hecho, cuando tú tocas a un paciente que tiene un problema en una articulación, normalmente hay una atrofia muscular. O sea, hay una pérdida de masa muscular porque como le duele, el paciente lo que hace es trasladar su peso a otro lado. Y acuérdate, todo lo que no se usa se atrofia. Y en este caso, si el músculo no se usa de manera recurrente, se va haciendo delgado, va perdiendo masa muscular. Entonces sí, la pierden y después hay que trabajar para recuperarla. Bueno, para saber. Y bueno, ¿hay terapia láser también? Sí, te digo, es lo que se usa. Bueno, es que en la rehabilitación, en la terapia, lo que tú vas a hacer es terapia y después vas a utilizar herramientas para este fin, ¿no? Entonces te decía, la primera etapa de la rehabilitación se va a enfocar en la analgesia y la desinflamación. Y para eso puedes utilizar frío o calor, o puedes utilizar láser, o puedes utilizar magnetoterapia, o puedes utilizar electroacupuntura, o puedes utilizar otros, entonces, luz infrarroja, ¿sí? Entonces, son herramientas. Okay. La finalidad de la terapia, de la fisioterapia, son las que te decía en un principio, y ya después tú utilizas las herramientas que tengas a la mano. Algunas serán más eficientes que otras, obviamente algunas son más costosas que otras, y obviamente también de eso depende el costo de la rehabilitación, ¿no? Pero después será otro tema si quieres que platiquemos, ¿no? Claro que sí. Pues bien, por lo pronto creo que nos ha quedado claro esta ruptura patelar, luxación patelar, perdón, y que bueno, es muy común en los perros, básicamente. Es más común de lo que nos imaginamos. Sí, porque nos ha tocado ver varias,
Pero bueno, ya lo platicamos y tal vez usted, pues, si tiene por ahí alguna duda con su animalito, pues no está de más que se acerque a su médico veterinario para que lo puedan checar. Por lo pronto, te agradecemos, Fidel, nuevamente haber platicado con nosotros. Siempre es un placer. Eso es, siempre es un placer platicar y aprender, por supuesto, de los médicos de Dog Hunter. Y tenemos una cita el próximo martes aquí a las 8 de la noche. Hasta pronto.